Bueno, todos lo conocemos a Atilio. Atilio fundamentalmente es un compañero que participa de los foros más importantes de la discusión respecto del pensamiento, tanto en el mundo del trabajo como con los líderes que nos representan sin ninguna duda. Así que bueno, Atilio, el micrófono es tuyo. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes, buenos días en realidad, buen mediodía. Gracias a Jorge Hoffman y a los amigos de ATE, es un gusto estar acá. Escuché parte de esta presentación, realmente me parece impresionante todo esto. Me decían también algunos amigos que hay un 62% de los afiliados con sobrepeso, Jorge. Quiere decir que la capacidad reivindicativa del sindicato es muy buena. Pero hay una buena noticia. Déjenlo a Macri un poco más, el problema va a ser el raquitismo, no el sobrepeso. Así que... Bueno, yo quería un poco compartir a ustedes algunas ideas, ¿no es cierto? Voy a hacer primero un panorama regional. Es muy importante entender a la Argentina y lo que nos pasa siempre en el marco regional, en el marco latinoamericano. Este país no está aislado, está metido en un contexto y lo que yo quería hablar hoy era un poco acerca de una reflexión sobre ese contexto latinoamericano y cómo nos puede impactar a nosotros. Y en función de eso, suponiendo que el impacto sea positivo, que es lo que yo espero, bueno, algunas lecciones que un futuro gobierno distinto al que tenemos hoy en la Argentina tendría que tener en cuenta, algunas lecciones, algunas enseñanzas de la historia, ¿verdad? Para no repetir algunos errores y para aprender sobre la experiencia que ha habido en otras partes del mundo y que es muy importante para nosotros. Ese aprendizaje político nunca termina, ¿verdad? Siempre hay novedades, siempre hay cosas por aprender. Así que bueno, la primera parte sería este panorama global y luego terminaría haciendo una enunciación breve. Son 7 tesis, así cortas, muy, muy concretas y bueno, y después podemos tener una discusión, si hay tiempo, ganas, etc. Panorama regional. ¿Cómo está la cosa? Bueno, estamos entrando en un segundo semestre del año cargado de expectativas y de posibilidades de cambio, muy importantes. En 2 semanas más, o sea, creo que es el 17 o el 14 de junio, hay elecciones en Colombia. En Colombia lo que ha ocurrido es importantísimo, por supuesto la prensa, ustedes saben, todo ese tipo de noticias no las da, no las informa, pero es que se ha roto una hegemonía de más de 100 años de los 2 partidos políticos tradicionales de Colombia, que eran el liberal y el conservador, ¿verdad? Y eso es en un país como Colombia, que es un país con una cultura política muy tradicional, muy retardataria, me animaría a decir que es un hecho casi revolucionario. La segunda vuelta va a ser disputada entre un candidato como Gustavo Petro, que es un sobreviviente de las viejas guerrillas de la década de los 80, del M-19, una guerrilla que en su momento también firmó un acuerdo de paz y que fue masacrada. Una vez que firmó el acuerdo de paz y aceptó la invitación del gobierno, que le dijo, bueno, ahora organícense como partidos políticos, preséntense a elecciones. Ellos se presentaron con el nombre de Unión Patriótica, se presentaron a las elecciones, ¿no es cierto? Y en la campaña, en poco más de 4 meses, le mataron a 5.000 militantes. El número es un número, no es que lo estoy diciendo así al voleo, es un número certificado, incluyendo los 2 candidatos a presidente, porque pusieron uno, lo mataron, después pusieron otro, lo mataron. Prácticamente todos los candidatos a gobernadores, la mayoría de los candidatos a intendencias municipales. Esto para entender lo de Colombia, que es un país que está siendo desangrado, especialmente desde 1948, cuando asesinaron a un gran líder popular, que era Jorge Eliezer Gaitán, y que a partir de lo cual el país quedó metido en un baño de sangre interminable. Y cuando la guerrilla aquella dijo, bueno, aceptamos, dejamos las armas, vamos por la buena, los mataron a todos. Y este es el problema que hay ahora, en donde está pasando más o menos lo mismo. Pasaron más o menos lo mismo. Las FARC depusieron las armas, se organizaron. Bueno, desde que avanzó el proceso de paz,
que esto hace poco más de un año, ya van 250 líderes de las ex-FARC que estaban de alguna manera postulándose como candidatos a diversos cargos, que fueron asesinados. Entonces, para que veamos la importancia de que uno de los sobrevivientes de aquella masacre de la década de los 80, que ese es el nombre de Gustavo Petro, pueda ahora estar disputando las elecciones y pueda llegar a ser presidente de Colombia. De serlo, no es que Petro significa la revolución, ¿verdad? No es que Petro significa que se convierte en el Che Guevara colombiano, ¿verdad? Pero sí que va a ser un cambio, una reorientación en favor de lo que fueron los grandes intereses continentales, el fortalecimiento de la UNASUR, el apoyo a los gobiernos populares, abandonar las políticas del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Más que suficiente en el contexto actual de América Latina. ¿Qué chances tiene Petro de ganar? Él salió segundo, salió primero el candidato de Uribe, 39 puntos. Él después está segundo, con 25. ¿Por qué salió segundo? Por un problema que tenemos también acá, porque los dos sectores de la izquierda progresista no se unificaron. Y entonces salió segundo él con 25, Fajardo con 23%, si se hubieran unido ganaban en primera vuelta. Pero ustedes saben que el karma de la izquierda en todo el continente es esta tendencia permanente a la división. Pero hay indicios muy buenos de que por más de que las fuerzas políticas no se hayan unificado, la base social, la base electoral está muy consciente de que hay que votar por el que sacó más puntos. Y entonces, a favor de un cambio en la composición del electorado colombiano, donde por primera vez hay una mayor afluencia de jóvenes. En general, en las elecciones en Colombia, hasta esta última, los jóvenes no participaban, había muy bajo interés en participar. Era más bien una cuestión de gente mayor. ¿Por qué no participaban? Porque los grandes temas que movilizan a la juventud, el tema ecológico, medio ambiente, minorías de género o sexuales, cuestiones relacionadas con pueblos originarios, extractivismo, defensa del medio ambiente, nada de eso entraba nunca a la discusión de los dos partidos tradicionales. Y ahora Petro y Fajardo metieron esos temas. Y el resultado fue que hubo una afluencia muy importante de jóvenes. Y además una cosa muy significativa, hubo también la presencia en las dos candidaturas de izquierda de vicepresidentas mujeres, ¿verdad? Petro llevó como candidata a vicepresidente a Ángela Robledo y Claudia López fue como candidata a vicepresidente con Fajardo. Y la de otro candidato también progre, menos un poquito, pero igual de este lado de acá, de la calle, Humberto de la Calle, llevó a Clara López, no Claudia López, sino Clara López. Hay dos López y un Robledo. Bueno, lo interesante es que estas tres mujeres, antes de las elecciones, dijeron de que el compromiso era que se debía votar en la segunda vuelta al partido que hubiera sacado el mayor número de votos. Y lo hicieron público, con un documento, diciendo nosotras, candidatas a vicepresidente de Fajardo, de la Calle y de Petro, declaramos que si hay una segunda vuelta, nuestras fuerzas deben unificarse detrás de aquel que obtuvo la mayoría. Eso, unido al tema de los jóvenes, unido al impacto que causó esto en Colombia, hace probable, no quiero decir que es ya un hecho juzgado, pero hace muy probable que Gustavo Petro y esta coalición de centro-izquierda tome el poder en Colombia. Y esto, digamos, un dato de una importancia enorme. Colombia, el país que tiene el mayor número de bases militares en Sudamérica, tiene 7 bases militares norteamericanas. Esto podría significar, digamos, una revolución copernicana. Habría que ver si ganando esta fórmula se mantiene esto de meter a Colombia en la OTAN, como se acaba de resolver últimamente. Digo, es muy importante por muchas razones. Entonces, primer escenario, tenemos posibilidad de un cambio importante en Colombia. Segundo escenario, México, ¿verdad? Un país de una trascendencia enorme en América Latina, que a veces acá en Sudamérica, menos
no entendemos demasiado o nos parece que México no tiene la gravitación que tiene. México es un país que tiene una importancia enorme, ¿verdad? Es la segunda economía de América Latina, pero es nuestra frontera, es el estado tapón que tenemos con Estados Unidos. Y es un país que tiene una densidad cultural fenomenal. Y yo diría de que gracias a México y con su cultura milenaria y sus fenomenales desarrollos en el terreno del arte popular mexicano, que es realmente algo conmovedor. Los murales, por ejemplo, el muralismo mexicano ha cumplido una función de educación política fenomenal. Gracias a que tenemos México ahí, acá no estamos hablando en inglés ahora. Porque yo digo, si en lugar de México hubiera estado alguno de los países que tenemos nosotros en Sudamérica o en Centroamérica, con una cultura mucho más débil, con menor capacidad de resistencia, con una identidad cultural mucho menor, la penetración de los Estados Unidos habría llegado hasta Ushuaia. Entonces México, tenemos una deuda nosotros con México, un agradecimiento a México, y México ahora está en víspera de una elección que va a tener lugar exactamente el 1 de julio. De nuevo, estamos a un mes plazo, en donde hay un candidato que es Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?, que representa una alianza de varios partidos políticos y que tiene muy buenas chances de ganar otra vez, porque él ya ganó una vez la elección y se la robaron, pero ahora tiene una segunda chance, va a ser difícil que le roben de nuevo la elección. Y de nuevo, López Obrador es un líder moderado, pero progresista, ¿no es cierto?, con una preocupación muy grande por el tema de la equidad social, de la justicia, etcétera, etcétera, y puede ser el ganador en esta próxima elección, con lo cual se configuraría, digamos, un clima social y político en el continente muy fuerte, porque Colombia es un país que tiene una gravitación sudamericana importante. México es un país de una proyección internacional. Y eso empezaría ya a cambiar el clima político. Y tenemos además en octubre las elecciones en Brasil, que van a ser decisivas, ¿verdad?, para nuestro futuro, para las elecciones argentinas de octubre del 2019. ¿Por qué digo decisivas? Porque hoy por hoy Lula no puede ser candidato, hoy, ¿verdad? Pero hay una serie de alternativas que se están manejando y hasta el 15 de agosto, que es el día en que se oficializan las listas en Brasil, en donde el Tribunal Superior Electoral dice el equivalente a nuestra Servini de Cubría, cosa que acá hace un juez, allá es una corte, es una corte electoral, determina quiénes son los candidatos que pueden inscribirse. Esto teniendo en cuenta de que el candidato o la candidata no puede tener dos sentencias firmes en su contra. Es un poco la discusión que hay ahora sobre el caso de Lula. ¿Hay dos sentencias firmes en contra de Lula o hay solamente una? ¿Está bien fundamentada? ¿Todo aquello se hizo en función del debido proceso? No, la respuesta es no. Fue un mamarracho jurídico lo que se hizo en Brasil, pero no importa, acá también tenemos casos muy claros de violaciones al debido proceso con gente presa, ¿no es cierto? Ya no hace falta, fíjense ustedes que la involución política que ha habido en América Latina, porque esto no es solo un caso de Brasil ni de Argentina, es tan grande que ya no hace falta pruebas para meter a alguien preso. Y que haya jueces que convaliden eso, porque antes eso lo hacía una dictadura militar, no lo hacía, digamos, un gobierno civil que surgió de elecciones. Ahora no, ahora se sospecha, ¿verdad? Basta con 4 o 5 títulos en Clarín o en La Nación diciendo, qué sé yo, fulano de tal, hay evidencias que demuestran que habría, ¿no?, que se habría apropiado de tales fondos para que enseguida aparezca un fiscal, la gran presión mediática, el fiscal o el juez que por supuesto teme los archivos de los grandes medios, como más de una vez se lo dijo Manieto a un presidente argentino, nadie resiste el archivo de Clarín, le dijo eso a Alfonsín Manieto, para que vean que la historia viene de él, y entonces este juez, presionado con el tema del archivo, va a actuar en función de lo que le dicen los medios, que crean esta opinión pública. Bueno, así pasó en Brasil. En Brasil, digamos, no hubo ni una prueba que demostrara de que Lula había recibido ese departamento, ocupado ese departamento, refaccionado ese departamento, y sin embargo, pese a eso, lo pusieron preso. Y le dieron 9 años y 6 meses. Y resulta que cuando Lula apela a la Cámara, que se supone que es un nivel superior, en lugar de revisar la condena, la ratifican y le aumentan la pena a 12 años y 1 mes.
Digo, esto para que vean lo mal que está funcionando o que como no funciona la justicia. Bueno, pese a eso, supongamos, hay dos escenarios. Lula está inhabilitado de votar. Significa esto que una coalición que gire en torno a lo que fue Lula y el legado de Lula no puede ganar las elecciones en Brasil. No. Es decir, nosotros tenemos una experiencia en la Argentina que es muy interesante. Perón ganó 2 elecciones presidenciales desde el exilio. ¿Recuerdan? La primera en el 58, le hace ganar a Frondizi, Arturo Frondizi. Y después en el 73 a Cámpora Solano Lima. O sea que el hecho de que un líder popular esté preso o en el exilio no significa que no pueda, a partir de sus representantes, ganar una elección. Y en segundo lugar, supongamos de que, bueno, efectivamente Lula está inhabilitado, sigue la inhabilitación. Bueno, hay que ver, digamos, cuáles son las alternativas. Y hay una serie de personas que pueden ser una alternativa razonable, ¿no es cierto?, y ganadora en Brasil. Cosa de que uno pueda pensar de que no sería disparatado suponer que a partir de octubre o noviembre haya un cambio de gobierno en Brasil y un cambio que se asemeje a lo que fue la experiencia del PT en todos estos años. Hay varios nombres que están en el candelero, el exalcalde de San Pablo, que es Fernando Haddad, está Guillermo Boulos, que es también un dirigente del movimiento Sin Techo, un tipo muy interesante. Él es un universitario, digamos, pero se puso a la cabeza de ese movimiento y tiene, bueno, un reconocimiento muy grande de parte de Lula. Lula, habrán visto ustedes una de las últimas fotos en Libertad, rodeado de Guillermo Boulos y rodeado de Manuela Dávila, que es una joven dirigente del PCdoB en Brasil, y se está pensando que puede haber una fórmula con ellos o con Celso Amorín, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la derecha en Brasil no tiene gente para competir en las elecciones. El único que está ahora ahí en la competencia es Jair Bolsonaro, que es un tipo de la ultraderecha. Ustedes por ahí recordarán cuando se transmitió en vivo la destitución de Dilma, que cada uno de los diputados se presentaba y decía, le dedicaba el voto. El voto decía si el voto era a favor o en contra, y en ambos casos decía, y esto por tal y por tal cosa. Bueno, Bolsonaro es este personaje horrendo que cuando vota por la destitución de Dilma le dedica el voto al valiente oficial del ejército brasileño que torturó a esta delincuente. Así fue, una cosa, pero un escándalo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero Bolsonaro está clavado en 15, 16, 18% de intención de voto hace más de un año y no despega, y no va a poder despegar. Entonces, no sería raro, con esto un poco, no sería raro que el clima político de la América Latina hacia finales del año 18 muestra una diferencia sustancial con el clima que había hace apenas un año atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque puede ser, vamos a suponer de máxima, que gana Petro, que gana Andrés Manuel López Obrador y que gana la fórmula, digamos, del PT con aliados, y entonces entramos a un año 2019, año electoral en la Argentina, en condiciones muy diferentes, mucho más favorables que las que se hubieran producido si Argentina entraba en un proceso electoral con el gobierno de Brasil en contra, México en contra, Colombia en contra. Entonces, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. De ahí lo significativo que son estas elecciones en esos 3 países. Entonces, me parece que el telón de fondo, y habría que agregar a esto, bueno, la victoria de Maduro en Venezuela, sosteniendo, digamos, un proceso que está muy complicado por toda la agresión económica, las sanciones contra Venezuela, problemas de todo tipo, pero que, bueno, finalmente el gobierno ha tenido una importante ratificación popular, aunque ha habido una retirada, votaron menos, pero no tampoco menos, no tanto menos que la gente que se esperaba. Le digo porque la prensa ha insistido mucho y más de la mitad de la población no fue a votar. Bueno, lo mismo pasó en Chile cuando ganó Piñera. Sin embargo, eso no fue motivo de que los diarios dijeran, bueno, Piñera qué mal, porque sale como presidente en un país donde votó el 46, 47%. Ahora, cuando
En Venezuela vota 46, 47%, ese es un problema. Cuando en Chile vota 46, 47%, es un signo de que una democracia está estabilizada y que ya como no hay grandes conflictos, la gente no se interesa en ir a votar porque están todos viviendo en el reino de la felicidad. Este es un poco el mensaje que transmiten, ¿no es cierto?, los grandes medios. ¿Por qué no va a votar la gente? Porque está todo bien en Chile. Si los argentinos van corriendo allá a comprar, qué sé yo, zapatillas, televisores, cualquier cosa, no se molestan en votar. En cambio, los venezolanos sí se molestan en votar porque están muertos de hambre, toda la historia aquella. O porque están emigrando a Colombia o acá a la Argentina y hablan de un gran torrente migratorio que se fue de Venezuela. Torrente que la gente que es seria, que estudia el tema en Naciones Unidas, no estima que haya sido más allá de 1 millón de personas, ¿verdad? Y entonces siempre las comparaciones no es que son odiosas. Para los politólogos o los sociólogos las comparaciones son fundamentales. Es lo que nos permite entender si 1 millón es mucho o poco. Porque yo digo, 1 millón de venezolanos se fueron. Es mucho o poco. Y no se sabe. Pero entonces digo, miren, en México desde 1980, ¿verdad? O sea, en los últimos 38 años se fueron 30 millones. ¿Eso es noticia? No, no es noticia. O sea, 30 millones de mexicanos que se fueron de México, que se metieron ilegalmente en Estados Unidos, no es noticia. O 7 millones de colombianos que dentro de Colombia se desplazaron producto del paramilitarismo, el narcotráfico, también las luchas con la guerrilla, no es noticia. Se fueron los venezolanos y es una noticia de escándalo a nivel mundial. Esto para que vean la manera como la prensa miente escandalosamente cuando informa todas estas cosas. Entonces, Maduro ganó con la misma proporción de gente que fue a votar que la que votó en Chile cuando ganó Piñera. Y vamos a ver si resuelve el tema económico, que es su enorme desafío. Entonces, bueno, ¿qué vemos por otro lado? Vemos que los gobiernos de derecha, que han sido tan propagandizados en la región en los últimos tiempos, están todos pasando un muy mal momento. Empezando por el gobierno argentino, ¿verdad?, en donde ya las voces de descontento se escuchan inclusive en los grandes medios que apuntalaron la subida del macrismo y de Cambiemos de una manera absolutamente sin reservas, ¿no es cierto? O sea, un apoyo total y restricto. Ya están tomando distancia, están viendo que este gobierno no está haciendo las cosas bien, hay ya denuncias que se insinúan de corrupción o de incompatibilidad de intereses, hay algunos periodistas connotados, ¿verdad?, que están planteando críticas al gobierno, y lo cierto es que la economía no se pone en marcha, la lluvia de inversiones no ha venido, el desempleo está creciendo, las fábricas están cerrando, la pobreza es cada vez mayor, la precariedad laboral se ha extendido, salarios reales que se contraen, la inflación que no la pueden manejar. O sea, es un escenario que, si eso le ocurriera a un gobierno de izquierda, estarían poco menos que clamando por un golpe de Estado para poner fin a un proceso que ya está fracasado. Pero que como ocurre con un gobierno de ellos, entonces, bueno, los grandes medios de comunicación, todo aquello simplemente no pasa desapercibido, ¿verdad? Pero hay un problema muy grave, y es por eso que ya incluso en la prensa vinculada a Cambiemos y al oficialismo se empiezan a barajar alternativas. Bueno, ¿será la Vidal el recambio? ¿Podrá Macri ganar de vuelta? ¿No es cierto? Se redobla entonces una campaña en contra de Cristina, que la favorece enormemente. Cuanto más la ataquen, ella va a ir creciendo. De hecho, hoy en día el nivel de popularidad de ella ha empezado a crecer, está sobrepasando, según algunas encuestas, el de Macri. Entonces, si la siguen atacando así, lo más probable es que su imagen vaya siendo redefinida o vista por los argentinos y las argentinas con otros ojos, porque bueno, ahora tienen la comparación de lo que es este gobierno, lo que hace, lo que hizo el otro, ¿verdad? Y si bien somos un pueblo lento de aprendizaje, muy lentos para aprender y asimilar, pero bueno, ya el pinchazo se empieza a sentir por todos lados. En el caso del PAMI es tremendo, por eso esta iniciativa es tan importante.
importante, ¿no es cierto?, la que recién presentaban ustedes. El problema de los medicamentos para nuestros abuelos es un tema gravísimo que antes no había, ese problema, y ahora lo tenemos. El tema de las vacunas, ¿verdad?, que antes, por lo menos en provincia de Buenos Aires, en capital, eran 18 vacunas garantizadas para los niños, ahora son apenas 9, ¿no es cierto? Hay una serie de indicadores claros que hablan de que esto no está funcionando. Y además lo más claro de todo es que cuando los millonarios que están en el gobierno dicen yo no traigo la plata a este país porque no da garantía de seguridad jurídica, digo, esto es confesión de parte, relevo de prueba. No tengo yo que venir a decir de que esto está tan valiante si ellos mismos no creen en que esto tenga estabilidad como para traer su dinero y tenerlo a salvo. O sea que es un dato interesante que habla de cómo cambió, ¿verdad?, el clima político, sobre todo después de las grandes manifestaciones de rechazo a la ley a la reforma del sistema previsional. Esto por un lado. O sea, Argentina yo siempre defino como un proyecto tambaleante y que en cualquier momento se nos puede venir abajo. Y ojo con eso. Ojo con eso, que en cualquier momento esta gente realmente puede largar todo. Es poco probable, pero el escenario no les ayuda. En Brasil las cosas están igual o peor. Allá rechazaron también un proyecto de reforma provisional que quería hacer Temer, pero que era peor todavía que el argentino, porque el proyecto suponía que los brasileños o brasileñas que querían jubilarse tenían que demostrar 40 años de aportes jubilatorios, o sea, haber trabajado en blanco durante 40 años. Eso en Brasil es no solamente en Brasil, acá en la Argentina es absolutamente imposible, ¿verdad? Y además, supongamos que algún héroe pudiese lograr 40 años de trabajo regularizado en un país en donde en algunas regiones la esperanza de vida es de 65 años, quiere decir que tuvo la suerte de empezar a trabajar a los 15, trabajó 40 años en blanco, pagó el empleador puntualmente las retenciones de seguridad social y ya cuando está organizando su funeral le llega la jubilación. Digo, es una locura. Bueno, se armó un gran escándalo en Brasil, por ahora pararon eso, pero van a insistir, van a decir no 40, 35 años, lo cual es absolutamente irreal. Y esto explica por qué el índice de popularidad que tiene Michel Temer en este momento de aprobación es 3%, 3% nada más, ¿verdad?, de aprobación del gobierno de Temer. Pese a lo cual él tiró un globo de ensayo, dijo, bueno, quiero ver si puedo ser candidato. Hicieron varias encuestas, las encuestas van entre el 0.9 y el 1% de intención de voto. O sea que no tienen salida, no tienen salida. O sea, gobierno dos, Argentina un gobierno muy debilitado, Brasil un gobierno prácticamente desahuciado, además con todos temas de corrupción. Los principales candidatos que se opusieron a Dilma no pueden ni presentarse ahora porque van presos, como Aécio Neves, por ejemplo, o como Geraldo Alckmin, que es el gobernador de San Pablo. Y tenemos el otro caso que el presidente Macri señalaba siempre como un ejemplo luminoso de por dónde debía transitar la Argentina, que es el caso del Perú, en donde su presidente tuvo que renunciar para no ir preso por corrupto, ¿verdad? Tuvo que renunciar porque si no a Pedro Pablo Kuczynski lo metían preso. Entonces renunció, salvó la prisión, pero tuvo que irse. Y ahora hay un vicepresidente, ¿no es cierto?, a cargo, que es una figura absolutamente secundaria, marginal. También él es un ingeniero, sin ninguna experiencia política de nada, y que está esperando sacarse el peso de encima porque no sabe qué hacer con ese gobierno. El problema es que está de por medio. Hay gente, algunos sectores progresistas y la izquierda está armando, hay una propuesta de llamar a una asamblea constituyente para reformar la vetusta constitución del Perú y llamar a elecciones, pero esta es la primera vez en 36 años que Perú va al Mundial. Entonces, como me dijeron los claro, pero bueno, la política se hace también con eso. Entonces yo me acuerdo, estuve en Perú hace poco, le dije, bueno, pero ¿y qué esperan? Dice, no, es que acá hasta después del Mundial no podemos ni mover así, nada, absolutamente nada. Y además me dieron un dato que realmente me pareció una nota de color, pero extraordinaria. Me mostraron una foto del Observatorio Sismológico de Lima o en los alrededores de Lima, que en el momento en que Farfán hace el gol que clasifica a Perú, se movió la aguja.
de que saltaron todos los 30 millones de peruanos, hubo un pequeño temblor de tierra registrado. Entonces me decía, ¿a vos te parece que habiendo pasado eso nosotros podemos plantear seriamente el tema? Nadie nos va a dar pelota hasta que termine el Mundial. Ahora, ni bien termina el Mundial, sí, ahí empezamos a alargar la campaña por la Constituyente. Y hay una persona, una mujer muy valiosa, Verónica Mendoza, ¿no es cierto?, que puede ser la futura presidenta del Perú, y es una mujer que está en una línea así también progresista. Entonces vemos que el escenario no es tan malo como se pensaba hace un año atrás, en donde estábamos todos deprimidos pensando que esto era bueno, la derecha restaurada por 100 años, Donald Trump, etc. Bueno, ven como los vientos en América Latina cambian muy rápidamente, y eso hace que a veces, bueno, uno tenga que estar muy, muy atento ante los menores indicios de que las cosas están cambiando para redefinir una situación que antes era muy desfavorable y que ahora, bueno, por lo menos no digo ahora que sea ya, que ya está todo bien, pero me parece que se nota de que hay cambios, hay movimientos y que esto pueden terminar bien. Dicho esto, y para tener un espacio para conversar entre nosotros, yo saqué 7 conclusiones, mirando un poco la experiencia reciente de América Latina, ¿no es cierto?, y algunas no tan recientes, e incluso mirando mismo la experiencia de las grandes revoluciones mundiales, el caso de la Revolución Rusa, la Revolución China, pensando, bueno, ¿qué podemos aprender? ¿Qué necesitamos aprender para, supongamos, un futuro gobierno popular, de izquierda, democrático acá en la Argentina? Primera lección, ¿verdad?, es la siguiente. Cualquier gobierno, aún de naturaleza tibiamente reformista, desatará en nuestros países la virulenta reacción de los agentes del poder tradicional. O sea, no hacernos ninguna ilusión de que si acá se vuelve a producir un cambio de signo político y no se gane quien gane, un frente amplio en donde se conjunten todas las fuerzas del espacio del centro izquierda y del progresismo, etcétera, que los sectores tradicionales del poder van a aceptar todo eso y que no van a lanzar una violenta contraofensiva en contra de ese gobierno, ¿verdad? La experiencia latinoamericana lo demuestra, ¿verdad?, hasta el cansancio. Recuerden en Brasil, con el gobierno de João Goulart, que era un dirigente popular, descendiente del varguismo, del Partido Trabalhista, que sería una especie de variante del peronismo allá en Brasil. Bueno, fue con una política moderada, pero bastó con que Goulart tuviera una opinión diferente sobre la necesidad de aislar a la Revolución Cubana y que hablara un poco de reforma agraria, etcétera, para que viniera el golpe militar en Brasil en 1964 y, ojo con este dato, ese golpe duró 21 años en Brasil. No fue como el nuestro, el golpe de ellos, el del 64, termina prácticamente en 1985. Y otras experiencias, Guatemala, ¿no es cierto?, en 1954 con Jacobo Arbenz, en Guatemala, que él proponía simplemente una política de reforma agraria para expropiar algunos, no todos, algunos de los grandes latifundios de la United Fruit. Esto originó una invasión. Estados Unidos organizó una invasión. Cuando digo Estados Unidos, porque salió hace pocos años un informe de la CIA que desclasificaron ya. Por suerte esa práctica todavía se mantiene, aunque no creo que se mantenga mucho tiempo más en Estados Unidos. Abrieron los archivos, como habían pasado ya 50 años, y ahí están los documentos de la CIA que demuestran las cartas entre ellos con el director de la CIA, diciendo cómo estábamos organizando la salida de Jacobo Arbenz en Guatemala. Le encargamos esto al coronel Castillo Armas. Castillo Armas dice, es un tipo de no mucho confiar, pero en todo caso tiene las agallas para ir, meterse ahí, y después está todo dicho, ¿verdad? Por supuesto, a Castillo Armas después la CIA lo mata. ¿Sí? ¿Recuerdan aquel dicho de Roma no paga traidores? Bueno, Castillo Armas lo mataron después, pero a Arbenz lo sacaron, lo pusieron en el aeropuerto, lo obligaron a desfilar en el aeropuerto, humillándolo, ¿saben cómo? Sacándole los pantalones, y tuvo que andar por el aeropuerto en Guatemala en calzoncillos.
y salió en la tapa de la revista Life, que era la gran revista de aquella época, ¿no es cierto?, la foto del dictador, pobre Arbenz, que era un pan de Dios, digamos, lo único que había toda clase de libertades políticas y de prensa en Guatemala, excepto que tuvo la mala idea de querer hacer la reforma agraria con la United Fruit. Tal vez no sabía él que el hermano que uno de los dueños del directorio de la United Fruit era precisamente el que era por ese entonces secretario de Estado de Eisenhower, un señor llamado John Foster Dulles, y que el hermano de Dulles, Allen Dulles, era el jefe de la CIA. O sea, entonces no hubo ahí combinación más desfavorable posible, porque atacaban a una empresa americana, pero además una empresa en donde el jefe de la CIA y el secretario de Estado tenían intereses en ella. Bueno, la respuesta fue tremenda, violenta, humillante, etc. Bueno, lo mismo lo que pasó en República Dominicana. No los quiero cansar, los ejemplos serían interminables. En República Dominicana, en 1965, un golpe en contra de Juan Bosch, ¿no es cierto? Y Bosch lo que había tratado de hacer es modernizar el sistema político, hacer una reforma constitucional en Dominicana, y esto, bueno, ocasionó la invasión, ¿verdad? Hubo más de 24.000 marines que invadieron esa isla y dieron un combate de 2 meses. La gente resistió heroicamente en Santo Domingo, ¿no? Hay que resistir. 24.000 marines, apoyo de Fuerza Aérea Norteamericana, un portaaviones anclado en las afueras del puerto de Santo Domingo, y resistieron y los doblegaron después de 2 meses de lucha. Entonces, primera lección, bueno, no hacernos ninguna ilusión de que por más de que andemos con cuidado, de no herir susceptibilidades ni afectar intereses, por más que no se haga eso, la respuesta va a ser siempre muy, muy violenta. Segunda conclusión, que se deriva un poco de la anterior, no caer en la ilusión de que si llegamos al gobierno vamos a tener una oposición leal. Nada de eso. La oposición va a ser absolutamente desleal, va a apelar a cualquier mecanismo para desestabilizar ese gobierno, ¿no es cierto? Por más que se le hagan concesiones, darle esas concesiones lo único que va a hacer es fortalecerlos, ¿verdad? No hay manera de traerlos para este lado de acá. Simplemente estos sectores tradicionales en América Latina, y la Argentina es un caso casi diría de libro, ¿verdad? Dominan la justicia, los medios de comunicación, dominan las instituciones, las cámaras del Congreso, aunque no dominen la representación, pero los funcionarios, los que después tienen que hacer las leyes, y los asesores están todos controlados por ellos. Y además la lealtad nunca fue un rasgo característico de la derecha en América Latina, más bien fue todo lo contrario. Ellos creen oportunísticamente en la democracia, en el fondo no creen en la democracia, y cuando se le hace una concesión, la respuesta inevitable es la traición. 2 ejemplos recientes: Néstor Kirchner, cuando le concedió a Clarín, si ustedes recordarán, en uno de sus últimos actos de gobierno, el acceso al triple play, que le daba a Clarín prácticamente un monopolio comunicacional total en materia de internet, de telefonía, de esto, del otro, y luego se le puso totalmente en contra, como era previsible. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con Lula, cuando Lula trató de congraciarse, de decir, bueno, reducir el nivel de agresividad de la red de O Globo, que es la red que realmente circula por todo Brasil, haciéndole concesiones a la red O Globo. La red O Globo, al cabo de un tiempo, se transformó en el ariete en contra de la presidenta Dilma Rousseff, y quien llevó la voz cantante que hizo posible la destitución de Dilma Rousseff. Entonces, no caer en la ilusión de que haya acá una oposición leal, que va a aceptar caballerosamente el veredicto de las urnas si nos es favorable en octubre de este próximo año. Tercero, tener en cuenta que cualquier proceso de cuestionamiento al capitalismo en el plano nacional despierta siempre una respuesta internacional, un contraataque internacional. Esto mismo de los medicamentos y del empresariado médico, etcétera, está fuertemente articulado con los grandes laboratorios mundiales.
Esto que puede parecer una iniciativa, bueno, que es inofensiva porque afecta a poca gente en una provincia, ni siquiera en todo el país de la Argentina, y no importa, por pequeña que sea, la respuesta a todas estas iniciativas siempre es una respuesta global, porque el capitalismo es un sistema internacional, no es un sistema nacional. Por lo tanto, atacarlo en una parte despliega una respuesta que la maneja el conjunto, y el conjunto tiene un líder que es Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos desempeña un papel fundamental en todo esto, que se va a oponer a iniciativas que pueden parecer menores. ¿Qué importancia puede tener, digamos, el tema, una atención preventiva de enfermos, gente que podría tener enfermedades cardiovasculares? No, esto los afecta, porque hay toda una cadena de intereses que terminan en los grandes laboratorios, en la gran industria farmacéutica de los Estados Unidos. Que Bill Clinton, cuando llega al gobierno, tuvo la ilusión de poder controlar eso, porque aquello es un escándalo en Estados Unidos, el costo fenomenal de los medicamentos y de la clínica médica, la atención médica en Estados Unidos, un escándalo que no tiene parangón. Y Clinton quiso parar eso y le encargó a su mujer, a Hillary Clinton, que se pusiera al frente de un comité especial para examinar el funcionamiento de la industria médica, la industria de la salud y la industria farmacéutica en Estados Unidos. Duró 4 meses, le pasaron por encima, tuvo que entregarse porque la amenazaron con todo, empezaron carpetazos, presiones, amenazas, etc. Y se dieron cuenta que no podían hacerlo en Estados Unidos, ¿verdad? Y tenemos un caso interesante acá en la Argentina. En 1965 o 64, Arturo Illia, ¿verdad?, quiso hacer esta famosa reforma con la ley Oñatievia, ¿verdad?, estableciendo controles muy fuertes sobre los medicamentos, propiciando los medicamentos fabricados por laboratorios nacionales, estableciendo también un vademecum básico con precios muy, muy accesorios, etc. Esa fue una de las causas de su destitución, del golpe en contra de Illia. O sea que es una respuesta, ¿verdad?, terminante, y por supuesto la respuesta esa vino apoyada por los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en contra de Illia, como vino en contra de Juan Bosch por estas iniciativas. O sea, el papel de Estados Unidos es ser el garante de este sistema, y este sistema no admite fisuras nacionales. Cuando hay alguna, la respuesta de ellos es muy, muy fuerte. Voy muy rápido porque creo que hay material para tener un intercambio de opiniones. Cuarto punto, la existencia de un partido que organice todo esto, ¿verdad?, que organice toda la propuesta de la alternativa, es absolutamente fundamental para tener éxito en un proyecto transformador. Digo esto, ¿en qué sentido? En el sentido que se exige coherencia, que se exige que haya una capacidad de responder de una manera coherente ante los desafíos del momento. Con esto no quiero subestimar el papel ni de los sindicatos ni de los movimientos sociales, pero sí, digamos, una función integradora que tienen que tener los partidos, y fundamentalmente que haya un frente. Cuando digo partido, no digo un partido único. Yo creo que, por ejemplo, la Argentina necesita ahora urgentemente, para el año que viene, armar algo parecido a lo que fue el Frente Amplio Uruguayo, que tanto éxito tuvo en Uruguay, en donde corrientes que convergen en algunos puntos fundamentales sean capaces de actuar en común y con coherencia. A esto me estoy refiriendo, evitando la dispersión, evitando lo que es el pecado tradicional de todas estas fuerzas progresistas en América Latina, que ha sido la dispersión, pugnas marginales, debates que no son centrales en un momento como esto, donde tenemos que estar concentrados cómo detenemos la ofensiva neoliberal, que pone en riesgo realmente, cuando dicen la patria está en peligro, real, la patria está en peligro. ¿Cómo no va a estar en peligro? Tenemos un problema grave en todos los sectores, tenemos problemas gravísimos, ¿verdad?, en la economía. La pesadilla es que de repente este país se dolarice de la noche a la mañana, como pasó en Ecuador en 1999, en una situación parecida a la de esta, ¿verdad? Allá fue Domingo Cavallo y convenció al gobierno de turno, y de repente desapareció la moneda local, desapareció el sucre, y eso ha sido una tragedia, ¿verdad?, porque se queda el gobierno sin un instrumento fundamental de política económica. La política monetaria es fundamental para poder garantizar, digamos, la competitividad de un país. Si no tenés política monetaria, si no podés apreciar o devaluar tu moneda en función de las circunstancias internacionales, estás con las manos atadas.
porque tus vecinos lo hacen y vos no podés hacerlo, ¿verdad? Entonces, estamos realmente en una situación de extremo peligro que requiere unidad. Estamos presenciando el desarmado de todo el sistema científico que se había armado en los últimos 10, 12 años en la Argentina, en donde podíamos producir reactores nucleares, podíamos producir satélites, todo tipo de cosas, y ahora todo eso está parado. Tenemos un CONICET que está por el suelo, tenemos la agresión en contra de las universidades públicas, que es brutal. Vieron las declaraciones de anteayer de la gobernadora de Buenos Aires. O sea, todo eso debería ser un aliciente para buscar puntos de acuerdo, dejar de lado disidencias marginales, después podemos discutir lo otro, pero primero ponernos de acuerdo en cómo enfrentamos esta amenaza, que es una amenaza terrible para la Argentina. A eso me refiero yo con la necesaria unidad que tiene que tener este campo, a partir de un frente amplio en donde, bueno, todos aquellos que están en contra de esta política neoliberal tenemos que estar ahí. Más allá de que, bueno, sea peronista, radical, comunista, independiente, lo que sea, si estamos de acuerdo en un programa básico, ahí tenemos que estar todos. Quinta lección, la importancia de la concientización política al estilo de Paulo Freire, o sea, la educación política de nuestra sociedad. Lo que ha hecho el neoliberalismo todos estos años ha sido despolitizarnos. Ha hecho dos cosas, nos despolitizó y nos desorganizó. Una estrategia muy bien pensada. ¿Qué quiere decir desorganizó? Bueno, fragmentar el movimiento social, fragmentar a todos los sectores que se oponen a estas políticas, hacer lo posible, meter cuñas para dividir el sindicalismo. ¿Cuántas ramas, cuántas centrales sindicales tenemos hoy, Jorge, en la Argentina? ¿4 o 5? 5 centrales. Esto es un síntoma de una debilidad tremenda, ¿verdad? Teníamos una antes, y es muy importante mantener la unidad sindical. Bueno, lo han hecho, ¿no es cierto? Están dividiendo dentro de los propios partidos. Me contaban gente en diversas organizaciones, de izquierda, de centro izquierda, todos los partidos divididos. No hay manera de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y encima diciendo a la sociedad, no se preocupen en la política porque los políticos son todos corruptos, los dirigentes sindicales todos corruptos, ustedes preocúpense por ustedes mismos. La salvación no está en ninguna organización social, llámese sindicato, partido político, movimiento social, ustedes se salvan solos o se van todos colectivamente al horno. Eso es lo que nos dice. El mensaje del neoliberalismo muy claro. Las estrategias colectivas de promoción social han fracasado. Esto viene desde la Thatcher para acá, 1979 para acá, y este es el discurso dominante. Cuando el gobierno habla de entrepreneurismo, ¿no es cierto? ¿De qué está hablando? Olvídense del sindicato. ¿Qué hacen acá ustedes? ¿Verdad? Olvídense, salgan a la calle, fabriquen cerveza, fabriquen, no sé, alguna otra cosa, véndanla por su cuenta. No sea solidario. La solidaridad lo remite a usted a lo más primitivo, a lo más primordial. Hay un libro que acaba de publicar hace un par de meses Mario Vargas Llosa, se llama La llamada de la tribu, donde básicamente desarrolla de una manera exquisita este argumento. Exquisita en lo formal, porque es un gran escritor, pero la idea que transmite es siniestra, diciendo, no hay salvación colectiva. Olvídense de partidos, elecciones, sindicatos, todo eso es una pérdida de tiempo. Cada cual por su cuenta. El capitalismo nos da enormes posibilidades y hoy con la internet podés hacer lo que querés, podés iniciar tu negocito desde tu casa sin moverte, simplemente aplicar tu inteligencia. Estudiar y aplicar tu inteligencia. Entonces eso ha penetrado profundamente. Es una enorme mentira. Es una enorme mentira, desmentida por la historia de los países desarrollados. Los países ya han desarrollado, ninguno llegó por esa vía. Todos llegaron por la vía de tener sindicatos fuertes, partidos fuertes, etc. Y cuando empezaron los problemas graves fue porque justamente se debilitó, en el caso de Estados Unidos, la vida de los partidos y la vida de los sindicatos. Miren, Franklin Delano Roosevelt, ¿no es cierto?, que algunos lo comparan, dicen es el Perón estadounidense, es un exabrupto, no es tan así, pero digamos, algún elemento de verdad tiene, pudo hacer las cosas que hizo, entre ellos la creación de un banco central y la creación de lo que sería la AFIP nuestra, ¿verdad?, y la Oficina de Impuestos Internos en Estados Unidos, porque se apoyó en una gran expansión del movimiento obrero. Él propició
el avance de la sindicalización obrera y llegó a Estados Unidos a tener casi el 35% de su fuerza de trabajo sindicalizada. ¿Saben en cuánto está hoy? 7%. Se reduce exclusivamente al sector público, los sindicatos, digamos, de los empleados públicos, lo que sería ATE. Es lo único que está más o menos organizado en Estados Unidos. Todo el sector privado ha quedado afuera de la sindicalización. ¿Por qué? Porque Reagan, para que vean el daño que hacen estos gobiernos que a veces no se calibra bien, Reagan sacó un decreto presidencial diciendo, aboliendo uno anterior de la época de Roosevelt que decía que era bueno, de que favorecía que en las unidades productivas, creo que de más de 100 personas, trabajadores, hubiera un consejero legal que favoreciera la sindicalización de los trabajadores. O sea, vos tenías una fábrica de 110 personas y había una oficinita con un abogado, que iban los obreros y decían, che, ¿me conviene afiliarme? No me conviene, porque allá no es obligatorio, ¿no es cierto? Y el abogado decía, bueno, te conviene, sí, afiliate. Con Reagan sacan una resolución en contrario diciendo que ese asesor legal debe informarle a los trabajadores los inconvenientes que le otorga la afiliación a su sindicato y que por lo tanto debe aconsejar que los sindicatos, lejos de ser los representantes, etcétera, que los trabajadores se arreglen por su cuenta. Y si hay una cosa que se le puede reprochar a Obama, entre las varias, es que él, que fue un trabajador comunitario muy importante cuando era joven, no hubiera derogado esa orden ejecutiva. Entonces Estados Unidos hoy no tiene movimiento obrero, no existe como tal, salvo en el Estado poquito, en el privado nada, ¿verdad? Y el Partido Demócrata y los partidos no existen como fuerzas políticas. ¿Cuál es el resultado de eso? Que en Estados Unidos, miren qué linda cifra que encontré el otro día, 52% de todos los miembros del Congreso, o sea, los 452 de la Cámara de Representantes, más los 100 del Senado, o sea, más de la mitad de ellos, 52%, son millonarios o multimillonarios. Y el resto son gentes más o menos de fortuna, pero no mucha. Pero 52% millonarios o multimillonarios. Y lo que dice el informe ese es que en la población norteamericana los millonarios o los multimillonarios no llegan a ser el 1%. Entonces fíjense qué representatividad puede tener ese Congreso que elabora las leyes, en donde son leyes elaboradas por multimillonarios o por millonarios que obviamente los benefician a ellos, no benefician al público en general. Bueno, ese es el precio de la política de desarticulación de las organizaciones populares y las organizaciones colectivas. Debiliten el sindicato, debiliten los partidos, debiliten los movimientos, ¿el resultado qué? El gobierno de los CEOs, que es lo que estamos teniendo nosotros en Argentina. Dividimos la antigua CGT en 5, dividimos los movimientos sociales en una dispersión fenomenal. La fuerza de izquierda, ni le cuento, la fuerza de centro izquierda igual, las otras fuerzas, y ellos se presentan sólidamente unificados, con un programa claro, saben, digamos, qué hacer, y lo hacen, no tienen ningún escrúpulo de conciencia, y por eso tienen el resultado que tienen. Por eso tenemos que salir nosotros a una política de concientización de la gente para evitar justamente caer en esa trampa. Y además una política, ¿verdad?, que si llegamos al gobierno no nos haga caer en un error en que cayeron todos los gobiernos progresistas de los primeros 15, 20 años de este siglo, que es pensar que el crecimiento del consumo popular generaría una conciencia transformadora, una conciencia crítica, una conciencia anticapitalista. Nada de eso. Todo lo que la experiencia demuestra, hasta el cansancio, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, que estos gobiernos que favorecieron la inclusión social, que sacaron a millones de personas de la pobreza, caso del extremo, caso de Lula, cerca de 40 millones, una parte de esos 40 millones vota en contra de Dilma después. ¿Por qué vota en contra de Dilma? Como acá una parte votó en contra de Scioli como candidato del kirchnerismo, porque al no haber educación política de por medio, esos sectores incorporados asumen las pautas más reaccionarias de conducta de los sectores medios.
Y entonces el discurso, digamos, que propalan esos medios se penetra profundamente en el campo popular. Yo he sido testigo y cada vez que voy me dan nuevos testimonios, digamos, en provincias en la Argentina. Pero en el conurbano bonaerense, en víspera de la primera vuelta en octubre del año pasado, uno iba a una villa, me tocó a mí visitar dos, en Florencio Varela, en el sur, y en el oeste, en José Cepaz, ¿verdad? Villas que estaban realmente muy mal y que la gente había empezado a estar mucho mejor con la asignación universal, con el tema de los chicos, las vacunas, los programas del Procrear, etcétera, etcétera, etcétera. Y en víspera de las elecciones, nosotros lo que hacíamos era recorrer el barrio y después irnos a alguna de esas tienditas que están por ahí, que venden algunas poquitas cosas, ¿verdad? Y que invariablemente hay un televisor prendido ahí, invariablemente en TN o en Canal 13. Bueno, invariablemente, y que en uno de esos casos, ¿verdad? Estábamos nosotros en José Cepaz y aparece una cadena nacional con Cristina y las 4 o 5 señoras que estaban ahí, todas las cuales podían alimentar a su familia, a sus hijos por la asignación, le pidieron a los gritos que apagara el televisor. Entonces nosotros preguntamos, haciéndonos un poco los giles, ¿y por qué no quieren escuchar la presión? Ya estoy harto, basta, siempre dice lo mismo, siempre nos grita, nos manda, siempre haciéndonos así. Fíjense ustedes cómo ese discurso penetró. Y en Bolivia, digamos, yo mismo estuve viendo allá algunas encuestas, porque he ido varias veces, ¿no es cierto?, a ver un poco todo el tema de Evo. Resulta que cuando uno le pregunta a la gente quién es el presidente que mejor ha gobernado Bolivia, 63% de la muestra dice Evo Morales. Por primera vez tenemos un presidente que ha gobernado, y es cierto. Es la primera vez en su historia que la administración pública en Bolivia puede cobrar los sueldos de fin de año, el aguinaldo de fin de año. Antes no lo podía cobrar nunca, tenían que ir los presidentes a pedir un préstamo de emergencia a la embajada americana o al FMI o al Banco Mundial porque no podían pagar los aguinaldos. Y ahora Evo paga no solamente uno, paga 2 aguinaldos al año. Si el producto crece, el Producto Bruto crece por encima del 4,5%, el gobierno de Evo Morales paga 2 aguinaldos al año y lo ha hecho en varias oportunidades, en donde el país creció allá. Las reservas per cápita en dólares que tiene Bolivia son superiores a las de cualquier país de América Latina. Imagínense Bolivia que antes de Evo, pero no había un mango. ¿Qué reservas? De nada, no había reserva, había déficit. Bueno, 63% a favor. Cuando ese mismo sector lo apartamos, ¿no es cierto?, y vamos en profundidad a preguntarle a ellos, bueno, ¿está de acuerdo en que Evo pueda postularse una vez más? No que lo elijan, que se postule, o sea, que compita una vez más como candidato a presidente de Bolivia. Solamente el 43% de esa gente estuvo de acuerdo en eso. La mayoría estuvo en desacuerdo. Y ahí vemos la penetración de este discurso que dice que la reelección significa una afrenta a la democracia y que aquel candidato que quiere reelegirse, aunque sea con el consentimiento popular y con elecciones simples, en el fondo es un autócrata disfrazado. ¿Cómo penetró ese discurso de que la reelección es mala, ¿verdad? Acá, porque cuando se reeligen en Europa no hay ningún problema. Angela Merkel ya va a cumplir, cuando termine su mandato, 16 años ininterrumpidos. Y eso ustedes no van a ver ningún editorial, ni en Clarín, ni en La Nación, ni Nelson Castro, ni nada, diciendo qué horror, es un atentado a la democracia, porque la democracia significa alternancia, que entra uno, que sale el otro y que van... Nada. Porque esto es la mentalidad colonial de estos canallas que insuflan en nuestro pueblo, y que, bueno, lo que está bueno allá porque es una raza superior, son gente de otro nivel, de otra característica. Nosotros somos indios negros, incultos, maleducados, vagos, que no queremos trabajar, holgazanes, sindicalistas, claro, todo ese dirigentes políticos o intelectualoides, como me han dicho a mí, ¿verdad?, que proclamamos mentiras por todos lados. Aquellos son países serios, pueden reelegirse 16 años. Kohl creo que estuvo 18 años. Y salió Helmut Kohl, salió porque le descubrieron una cosa de corrupción muy fuerte. Felipe González estuvo 12 años. Evo, si quiere estar. Eso le dicen de todo. Además, un indio, imagínense, ¿desde cuándo un indio va a querer reconstruir el Incario? Digo, las tonterías que han dicho. Pero esto habla de la penetración que tienen los medios de comunicación en la cultura popular. La gran batalla que hemos perdido, que ahora por lo menos hemos tomado conciencia de que la perdimos, que es el primer paso para poder relanzar una ofensiva.
¿no es cierto? Porque antes creíamos que la teníamos ganada. Acá pensábamos, algunos ingenuos decían, no, con 6, 7, 8, con 6, 7, 8 no le haces, es como tirarle un aire comprimido a un rinoceronte, por favor, tenemos que tener una estrategia muy diferente, ¿eh? Aquella era valiosa, pero tenía límites enormes. Y lo mismo, digamos, se perdió esa batalla en Brasil. Brasil fue peor todavía que acá. Brasil ni siquiera pudo desarrollar una red de televisión pública como la Argentina. Entonces, cuando Dilma tenía que defenderse de los ataques, tenía que pedirle a la red O Globo que le permitiera 10 minutitos antes de la novela de las 8 de la noche. Y en 10 minutos decir todas las infamias que le estaban haciendo y defenderse y todo eso, imagínense. Imposible. Bueno, esa, la concientización, la batalla de ideas fundamental, curso, formación. Me gustó, están formando ustedes ahora, me decía, gente especializada, claro, para meterse en el tema este de la seguridad social. Porque si no sabemos, somos víctimas. La ignorancia, Bolívar dijo, nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza. Es una gran frase que sintetiza todo. Nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza. Bueno, dos últimas tesis. Primera, esta es la número 6. Garantizar el proceso de discusión democrática de base, ¿no es cierto?, en todos estos procesos de transformación que esperamos que resurjan en América Latina. Evitar, digamos, que caigamos en los vicios tradicionales que tienen estos procesos, ¿verdad? Y no solamente acá. Los procesos, digamos, por ejemplo, cuando uno mira la Revolución China, y se pregunta, ¿por qué Mao sacó el tema aquel famoso de la revolución cultural? Porque él veía que China estaba encaminándose en un rumbo en donde iba a enquistarse una capa burocrática que iba a manejar el proceso revolucionario a espaldas del pueblo. Y tenía miedo de que eso pudiera frustrar lo que había sido una larga lucha de liberación nacional contra los japoneses, contra los americanos, ¿verdad? Y lanzó la revolución cultural. Lo que le pasó a Mao es que abrió la caja de Pandora. Y digo, en un país que en ese momento tenía casi 1.000 millones, un poquito menos, de habitantes, la China, ¿verdad? Hacer eso era extremadamente peligroso, porque desató una fuerza social que él no pudo controlar. Y eso generó todos los problemas tremendos de la revolución cultural, porque hubo una especie de explosión del nacionalismo chino que se entiende. Porque China había sido dominada durante 2 siglos por los ingleses. ¿Y saben cómo la dominaron? Por el narcotráfico. Así que ojo acá con toda esta historia del narcotráfico. El narcotráfico impuesto por Inglaterra en China, a mediados del siglo XIX, condenó a China, que era uno de los países más prósperos del mundo, dicho no por mí, por Adam Smith, en su famoso libro La riqueza de las naciones. Ahí habla del caso de China como el caso de una gran economía, de las más importantes del mundo. Que él decía, bueno, vamos a ver ahora cómo responde al desafío británico de la revolución industrial, que ellos todavía no lo tienen. Bueno, la pusieron a China de rodilla introduciendo el tráfico del opio en China, que estaba prohibido. El emperador había prohibido de tiempos inmemoriales que circulara el opio en China. Los ingleses rompieron eso, dijeron, no, por la libertad del comercio, el que quiera el opio, el que quiera un porrito, lo tiene, lo consigue. China se derrumbó con la adicción a los narcóticos. Y bueno, y viene ahí la gran revolución en 1949 con Mao, que recompone las cosas, pero él tiene miedo a la burocratización. Y entonces, con la revolución cultural trató de decir, bueno, todo esto debe ser discutido democráticamente, de base, etc. Se le escapó de las manos. Es fácil, en un país de 900 millones, como había en aquel momento, que haya 1 millón de tipos que entendieron mal el mensaje e hicieron un desastre. Pero la idea básica es buena. Y ahora fíjense que Xi Jinping, el nuevo mandamás de China, está ahora recomendando a toda la población, imagínense, son 1.350 millones, les dijo 2 cosas. Si China está como está, y lo que hemos progresado se lo debemos a las enseñanzas de Marx. Dijo textualmente, yo me caí desmayado al escuchar eso, no me esperaba que dijera eso. Pero el tipo dijo, ¿no era Marx acaso el que decía que para avanzar hacia el comunismo había que desarrollar totalmente la fuerza productiva? Y sí, lo dijo Marx. No dijo las maneras cómo, pero dijo eso. Y lo segundo, entonces, recomendó a la población que había que volver a leer el manifiesto comunista. Lo dijo así textualmente.
Esto le habla de que hay una percepción en los liderazgos de que el problema de la burocratización puede ser fatal en estos gobiernos. Las pugnas interburocráticas. Si ustedes quieren saber por qué en la Argentina, siendo que Telesur era el único canal que hablaba bien del gobierno de Cristina Kirchner, nunca lo pudimos ver por aire, ¿sabe cuál es la respuesta? Porque no se pusieron de acuerdo 2 o 3 burócratas de alto nivel que manejaban el tema de comunicación en este país. Entonces, un canal internacional que hablaba bien del gobierno de Cristina no podía ser visto sino por aquellos que pagaban, ¿verdad? Cuando tendría que haber sido puesto, como yo lo propuse varias veces, al lado del canal de la televisión pública, un canal público, ¿no es cierto?, no comercial, sin publicidad comercial de ningún tipo, y que daba un panorama internacional y tenía una evaluación positiva del gobierno de Cristina. No se pudo, papel de la burocracia. Por eso dar la lucha contra la burocracia es un elemento fundamental. Teniendo además en cuenta, y acá les digo, no es una infidencia, porque ya lo dije en varias partes y siempre causó una cierta sorpresa, yo hace unos años le pregunté al presidente Raúl Castro por qué el programa de reformas económicas en Cuba no avanzaba tan rápido como él quería, porque usted se está quejando permanentemente de que el programa no avanza tan rápido como quiere. Y me dijo, tengo 2 obstáculos tremendos. Yo dije, bueno, va a decir uno, el imperialismo americano, el bloqueo. Me dijo, no. Los 2 obstáculos son, primero, la administración pública, segundo, la estructura burocrática del Partido Comunista Cubano. Son los 2 factores de contención de las reformas, porque la administración pública es eminentemente conservadora en este país. Estaba diciendo algo que los sociólogos que hemos leído a Max Weber sabemos muy bien. Evidentemente, el Estado es un organismo que está prisionero de una dinámica, un rodaje, y ese rodaje hace que las cosas no se muevan. Si hay cambios, estos cambios generan siempre muchas resistencias. Y entonces lo que decía el presidente Castro era una gran verdad. Su propia administración pública no le respondía. Como no le respondía a Salvador Allende, que acuñó una expresión en Chile para demostrar este papel nefasto de la burocracia, en el sentido mal entendido, porque la burocracia es importante como forma de organización, pero una cosa es la burocracia, otro el burocratismo. Lo que impera es el burocratismo. Y ahí, en Chile, como de Allende, como en la Cuba de Fidel y de Raúl, el burocratismo había sido y fue un elemento muy importante. Allende decía, acuñó esta expresión, yo doy una orden y la burocracia me atornilla al revés, dijo. En lugar de atornillar así, atornilla al revés. Digo, y ese es un problema. ¿Cómo se combate eso? Con la participación. Última tesis o conclusión, tener muy claro una cosa, que acceder al gobierno no quiere decir conquistar el poder. Hoy en día, un proyecto de conquistar el poder supone controlar 2 factores decisivos en la sociedad contemporánea. Uno, el poder financiero, que está por encima de cualquier otro sector de la vida económica. Ni el industrial, ni el agropecuario, ni nada de eso se compara con el poder fenomenal que han adquirido las finanzas en el mundo contemporáneo. Por algo se habla de la financiarización de la economía contemporánea, el capitalismo contemporáneo. Y el otro es el poder mediático. Quien no controle, regule por lo menos los poderes financieros y poder mediático, podrá querer hacer un muy buen gobierno, pero no lo va a poder hacer. Porque esos factores son factores de una fuerza enorme que desestabilizan cualquier proyecto de reforma, por moderado que sea. Entonces, plantearnos una estrategia es decir, gobierno como primera etapa, pero enseguida tener qué política tenemos, qué política vamos a hacer en relación al capital financiero. Cuando a mí me dicen muchos chicos, muy entusiasmados, cuando voy a dar la charla, no, vamos a volver, bueno, lo cantan, incluso digo, bueno, pará, ¿qué vamos a hacer? Con estos 2 poderes que son los que te deciden el partido. Poder financiero, poder mediático. Bueno, vamos a volver a la ley de medios, para que venga un juez de Chañar Ladiado o de, qué sé yo, cualquier pueblito, por donde sea, que levante un amparo y te para una ley que fue discutida durante 4 años y aprobada casi por unanimidad en el Congreso. ¿Vamos a caer en esa trampa juridicista? No, la vez que viene, teniendo la ley, sacando la ley, hay que tener todas las fuerzas de movilización disponibles para que esos grandes medios, a pesar de sus deseos, no puedan volver a tener el poder que han tenido.
fundamental. No podemos cometer otra vez ese error. No podemos cometer otra vez ese error de una ley de medios que ha sido liquidada así el primer día de gobierno del presidente Macri, porque fallamos en la implementación efectiva. La ley era perfectible, pero si se hubiera logrado, y hubiéramos logrado financiar el tercio de las radios, las televisiones comunitarias, otro gallo cantaría ahora. Pero ahí nos conformamos con que, bueno, después la gente se arreglaría. No. Eso de que después lo atamos con alambre no funciona. En la ley tenía que haber sido de que una parte del presupuesto nacional iba para las entidades populares, las organizaciones gremiales, organizaciones de base para tener sus radios y sus canales de televisión. ¿Saben lo que ha pasado? Como eso no se dio, que un gran número de radios y televisiones comunitarias, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que conozco más yo, en el interior de la provincia fueron todas compradas por Clarín. Porque la ley exigía que tenías que tener, por ejemplo, ya no podíamos hacerlo voluntariamente como se hacía, por ejemplo, en la tribu, ahí en Capital, que yo colaboro con ellos, ¿verdad? Porque ahora tenés que tener un operador, en blanco, por supuesto, todos en blanco. Antes no trabajábamos, no cobrábamos, no nada, entonces, bueno, ahora tenés que tener un operador, o cada 8 horas. O sea, tenés que tener 2 operadores por lo menos, y 3 si transmitís 24 horas al día. Tenés que tener además un operador de repuesto para los francos, sábados, domingos, fiestas, etc. Tenés que tener un locutor oficial, egresado del Instituto de los Locutores, no sé cómo se llama, el ISER, ¿verdad? Te cuesta un fangote de dinero. Y esas radios están todas quebradas, no pueden hacerlo. Tenés que tener una antena de tales características. Nos falló radicalmente la estrategia de dar esa batalla. No puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir eso. Y lo otro que no puede volver a ocurrir es el festival financiero que estamos viendo ahora. ¿No es cierto? Que ahora es la exaltación al infinito de algunos de los problemas que tuvimos también en el pasado de descontrol del capital financiero, de fuga de divisas, que se fugaban antes. Ojo, no caer en la ingenuidad de pensar que solo ahora se fugan las divisas. Se vienen fugando hace mucho tiempo en la Argentina. Hace mucho tiempo, antes incluso de Néstor Kirchner. Es una pasión nacional. Y la debilidad del Estado Nacional para controlar eso es tremenda. ¿Y por qué es la debilidad? Bueno, porque nos olvidamos de una medida muy importante que tomó Perón en su primer gobierno, que fue la nacionalización del comercio exterior. No puede ser que un país que llegó a vender, a exportar 70.000, 80.000 millones de dólares por año fuera un país en donde no hubiera dólares, o que los dólares fueran acaparados por una minoría. Eso tendría que haber sido apropiado por el Estado y distribuido de una manera juiciosa, alentando a la inversión nacional, como hizo Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Sur? Y con eso termino. Corea del Sur, miren, cuando llega Frondizi a la Argentina, en el 58, que es electo con los votos del peronismo, ¿verdad? Corea del Sur tenía un ingreso per cápita que era la 10ª parte que el ingreso per cápita de la Argentina, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia? Que a partir del 58 Argentina entró a aplicar todas las políticas del Fondo Monetario Internacional, todas las políticas del llamado consenso de Washington. Y Corea del Sur no aplicó ninguna. Ninguna, a pesar de estar ocupado militarmente por Estados Unidos. Hoy en día Corea del Sur tiene un ingreso per cápita que es 4 veces superior al de la Argentina. O sea, de ser 10 veces inferior, 4 veces superior, ¿verdad? Control estricto del sistema financiero, del sistema bancario, que recién lo abrieron hace unos pocos años, producto de una brutal presión del gobierno de Estados Unidos para que abrieran el sistema bancario y financiero, pero aún así lo abrieron poquito. Entonces, estos son los 2 grandes temas en la agenda. Y si vamos a volver, tenemos que tener políticas muy claras para estos 2 temas. Si no, ni vale la pena esforzarnos en volver, porque va a ser volver para que nos saquen a patadas en muy poco tiempo. Bueno, nada más y gracias por la atención.